Hola, ¿qué tal? Buen día acá en México. Diferentes horarios de diferentes personas de diferentes partes del mundo. Encantado de tenerlos con ustedes. Para mí es un placer, es un privilegio estar aquí el día de hoy y tenerlos a ustedes del otro lado. Me acompaña del otro lado de la cámara el coach Félix Martán. Él es gerente de operaciones del Centro de Coaching Empresarial y también está hecho colaborador de mi persona. Y gracias, Félix, por estar aquí, aunque no te ven, pero va a estar contestando algunas de las preguntas y las interrogantes que tengan ustedes. La idea del día de hoy es, durante una hora y media, hablar sobre este libro que muchos de ustedes tienen ya en formato PDF, otros lo tienen en formato presencial, físico. Es Dominios de Congruencia en el Coaching Personal y Organizacional, el método ABC, una mirada desde la filosofía. Usualmente cuando se hace una presentación del libro en vivo, sí, solemos tener a diferentes personas que hablan sobre el libro. De alguna manera, en este caso, esto no va a ser posible. Yo me voy a permitir, como parte de esta dinámica el día de hoy, leer parte de los prólogos que amablemente algunos de los coaches invitados a este efecto hicieron el favor de hacerme. Algunos son conocidos de ustedes, otros no. Y posteriormente hablaré sobre algunas partes del libro, algunas virtudes del libro y también sobre algunos defectos. Y finalmente anunciaré también una serie de actividades relacionadas con el libro que estarán presentándose en los próximos días. Quiero comenzar, si me lo permiten ustedes, agradeciendo nuevamente su presencia. Eh, Primero voy a leer algunos fragmentos del prólogo que Rafa Calvet, psicólogo, coach. Si Miguel puede, por favor, apagar su micrófono. Ok. Sí, Miguel Macaluso. Miguel, ¿cómo estás? Si me dice Félix que si puedes apagar tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Estaba diciéndoles que Rafa Calvet, psicólogo, coach, PCC y escritor, escribió lo siguiente sobre el libro. Dice: a estas alturas del siglo XXI, creo, vamos a afirmar sin duda alguna que el coaching está de moda. Pero con la misma rotundidad podemos afirmar que el coaching no es una moda. Hace tiempo que llegó y vino para quedarse. Esto es importante mencionarlo y recalcarlo. Tengo la fortuna también de participar en los foros que ha abierto Fernando Sáenz Ford en Desafío Coaching de 30 días. Yo creo que es importante poder tener la conciencia de elevar el nivel del coaching ahora que ya no es una moda y que llegó para quedarse como una disciplina humana de relación con el otro y también como una necesidad filosófica y metodológica de contribuir al mejoramiento de este mundo en particular. Es una disciplina relativamente nueva comparada con otras que hay en el mercado y yo creo que es obligación de cada uno de nosotros poder desde nuestra práctica derivar conocimientos profundos y compartirlos que ayuden a otros colegas a mejorar y a establecer las bases de esta profesión. Sigue diciendo Rafa, pero como está de moda, no es menos cierto que hoy el mundo está lleno, ante la saturación, de coaches de todo tipo de formación. Desde los formados en un fin de semana hasta los que siguen haciendo lo mismo antes, pero ahora se le llamaba coaching, para poderse subir al carro de la modernidad. Es decir, hay algunas profesiones anteriores que se están reciclando para poderse subir a este carro del coaching. Él menciona también que algunos se van y otros se quedan. Y amablemente él menciona que hay dos formas para poder quedarse. Una de ellas es la difusión del coaching como tal y la otra es el rigor conceptual. Él cataloga este libro como parte de esto segundo, de este rigor conceptual. Y menciona que es un libro que para muchos será complejo, pero es un libro necesario. A ver, es un libro complejo, sí, en el sentido que está escrito para coaches profesionales. A los coaches de formación que están bajo los lineamientos de determinadas escuelas, les va a parecer quizá un tanto complejo y
algunos de los conceptos que se mencionan aquí también contradicen muchos de los conceptos que se mencionan en diferentes escuelas de coaching. Dice, Alberto nos quiere llevar a la reflexión y eso requiere leer un poquito, así lo menciona él, y pensar mucho sobre lo leído. Este libro está escrito con base en una serie de párrafos independientes unos de otros, algunos con mayor o menor conexión con los anteriores y los subsecuentes, pero cuya intención es leerlos de forma aislada. Bien menciona Rafael en este caso, hay que leer los párrafos y por otro lado llevarse la reflexión para que ésta asiente, vaya decantando y vaya poniéndose en práctica en sus propios sesiones de coaching con sus clientes. La instalación definitiva del coaching como herramienta al servicio de un mundo mejor está aquí. Y él menciona que este libro es un gran ejemplo de lo que puede hacerse para avanzar la práctica del coaching. Por otro lado, menciona José Manuel Pepe del Río, también buen amigo mío, buen colega, también al cual agradezco estas palabras. Dice que este es un libro para leerse de pie, es decir, no es un libro para leerse sentado en un sillón, acompañado de alguna botana, ¿sí? Porque él dice que José Vasconcelos mencionaba que entre otros libros, el Ulises Criollo es un libro para leerse de pie. Yo le agradezco, por supuesto, a Pepe del Río que me compare con el libro de José Vasconcelos. Ustedes dirán si esto merece la pena, ¿sí? Dice que yo les recuerdo que el coaching es un proceso hermenéutico, ¿sí? Que se ofrece al observador para que examine su vida a través del otro. Aquí hago también otro paréntesis. Hay dos escuelas filosóficas que nutren el coaching como práctica. Y por escuelas filosóficas me refiero a determinadas enfoques sobre cómo enfrentar al cliente que tenemos. Una de ellas es la hermenéutica, como una disciplina de interpretación basada en el análisis del lenguaje, ¿sí? La hermenéutica es un proceso fundamentalmente racional, de análisis, ¿sí? Y lo que hace es que el coach ofrece interpretaciones al cliente construidas con lo que el cliente dice y el observador particular que el coach es. Hay algunas escuelas de coaching que se oponen rotundamente a esto, porque creen que el coach no debe ofrecer interpretaciones, porque es factible que el cliente compre estas interpretaciones y las haga suyas. Yo creo que es inevitable hacer hermenéutica. Los seres humanos somos hermeneutas natos, es decir, nosotros estamos constantemente interpretando. Y por supuesto, no le estamos diciendo al coach, al coachee, que nuestra interpretación es la válida, pero yo creo que es obligación del coach ofrecer el tejido que el coach particular está haciendo y que el cliente decida, el coachee decida si la interpretación, si la hermenéutica que el coach está haciendo sobre lo que el cliente está contando, le sirve o no le sirve, la compra o no la compra. Es decir, le hacemos un regalo hermenéutico al cliente. Con esto no estamos pretendiendo forzar interpretaciones o dar consejos o sugerencias. Es una vertiente. La otra vertiente es la vertiente fenomenológica. Eh, la fenomenología suspende las interpretaciones. Es decir, está parada en el presente, escuchando activamente lo que el cliente está diciendo, lo que el coach está diciendo, y regresan las mismas interpretaciones del cliente al cliente mismo sin ofrecer ninguna interpretación. Este es un proceso no racional, sino intuitivo, es decir, mucho más corporal, mucho más momentáneo, mucho más de sensación en el aquí y ahora. Yo suelo moverme entre estas dos vertientes, es decir, la interpretación fenomenológica y la interpretación hermenéutica. ¿Cuál es la unión entre estas dos? La interpretación estructuralista. Pues. Es decir, dentro de lo que el cliente está planteando, dentro del coach está planteando, existe una estructura, un patrón, un cierto programa, un cierto paradigma
que el cliente no alcanza a ver. Es decir, hay una cierta congruencia entre lo que el cliente está planteando. Y por congruencia quiero decir una determinada unión, en el caso del coaching personal, entre 9 campos distintos. Voy a mencionarlos rápidamente, en el libro abundo más en esto. Tríada entre los 3 campos del ser, del hacer y del tener, por un lado. Está la tríada de los 3 campos del cuerpo, del lenguaje y de las emociones. Y está finalmente la tríada de los 3 campos restantes, que es la tríada del ayer, del hoy y del mañana, es decir, del pasado, del presente y del futuro del coaching. La estructura o el estructuralismo que une la fenomenología con la hermenéutica nos permite poder ir planteando, haciendo esquemas estructurales sobre lo que el cliente me está diciendo y evitar en la medida de lo posible la contradicción que aparentemente existe entre fenomenología y hermenéutica. Suelo hacer una analogía con mis clientes o con algunos coaches cuando nos ponemos a comentar sobre estos aspectos. Y esta me la dijo un pescador profesional, es decir, un pescador que pesca por deporte y que finalmente lo que pesca lo regresa al río o al mar después de haberlo medido y pesado. Un pescador profesional lo que hace es, en primer lugar, se mete al río con un equipo especial hasta prácticamente la cintura, ¿sí? Es decir, se mete al ambiente en donde está el pez. En este caso, el pez es símbolo del coachee, del cliente. Pone la carnada, lanza el anzuelo, espera pacientemente a que el pez pique. Cuando el pez pica, lo deja que jale la línea. Es decir, en este caso, el jalar la línea, estamos hablando de la parte fenomenológica del proceso de coaching. De pronto deja que esto suceda durante un tiempo, para la acción y empieza a jalar la línea, a atraer el pez hacia sí. Esta parte es el proceso hermenéutico de interpretación donde el coach juega un papel mucho más relevante, es decir, donde ofrece sus interpretaciones, la parte más activa, pues. Durante un tercer momento deja que el pez vuelva a jalar. Y en este jalar uno y jalar el otro, se construye el proceso de la pesca, el proceso de coaching profesional. Les anuncio que hay una serie de notas que estoy tomando ya en un cuaderno especial, porque durante el 2018, principios del 19, habrá un segundo libro que hable sobre la hermenéutica, la fenomenología y el estructuralismo en los procesos de coaching. Voy a seguir con estos comentarios que dice Pepe del Río, dice, como bien dice Alberto, un ciego no puede guiar a otro ciego. Dominios de congruencia en el coaching personal y organizacional me ha resultado un texto catalizador, una luz desde las cuales las personas y las organizaciones encuentran caminos para regresar a su centro primordial. Dentro del libro se menciona también que cuando hay incongruencia grande entre estos 9 campos de las 3 tríadas en una persona suele vivir en la periferia de un círculo. Es decir, está en la circunferencia. Vivir en la circunferencia es haberse alejado de su propio centro, haberse alejado de casa, ¿sí? Como este hijo pródigo que sale de su casa para ver el mundo y después de un cierto tiempo se da cuenta que algo le falta, ¿sí? Yo interpreto esta parábola bíblica como ese que algo le falta es vivir en la incongruencia mayúscula, pues. El sistema económico, político y social en el que vivimos nos orilla, nos obliga, nos fuerza prácticamente a tener una gran incongruencia entre estos 9 dominios. Es decir, el cuerpo, el lenguaje, las emociones, cada una de ellas va por su lado dentro de esta tríada. El ser, el hacer y el tener, asimismo, cada una va por su lado dentro de su propia tríada.
Y nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana también apunta cada uno por su lado. Cuando esto sucede, vivir en la incongruencia, se manifiesta una determinada sensación en el cliente o en el coachee que lo obliga a vivir en una disyuntiva, en un dilema en donde lo que él elija tiene la sensación de que pierde. Si elige la opción A, pierde. Si elige la opción B, pierde. Es decir, los dilemas o los quiebres que enfrenta el coachee no son sino el reflejo de su nivel de incongruencia. En este caso, lo que menciona Pepe del Río es que este texto ayuda al coach a llevar al coachee de vuelta a su centro. Es decir, en el centro de este círculo es donde existe un nivel de congruencia mayúscula, un nivel de incongruencia prácticamente cero, ¿sí? Y esto finalmente es lo que debe ser el objetivo de todo proceso de coaching o de todo coach. Ayudar a otra persona a que llegue a su propio centro, reduciendo el nivel de incongruencia en el que se encuentra en el presente. Es una manera particular de entender el coaching, muy personal, que finalmente también lleva a una concepción de ser humano particular o a una cosmología también particular. Si cuando hablo de una concepción de un ser humano particular, me refiero a una cierta ontología. Y no me refiero a la corriente de coaching de la ontología del lenguaje, me refiero a la ontología filosófica como tal. Es decir, cómo se concibe el ser. Cada coach, en lo particular, necesita para poder practicar el coaching una concepción del ser humano particular. Es decir, de dónde venimos los seres humanos, a dónde vamos y qué vinimos a hacer aquí a este mundo. Si no se tiene una idea muy clara de esto, no se puede ejercer una práctica del coaching más allá de un simple derivar acciones para que el cliente eficientice su quehacer y obtenga resultados determinados. Por ejemplo, yo pongo esta analogía. Si ustedes van a hacer coaching con un asesino múltiple y el asesino múltiple les plantea que los están buscando a ustedes para poder matar más y mejor, ¿sí? Sin tener ese cargo de conciencia o que le está empezando a molestar, pues evidentemente yo considero que este no es un campo de acción para un coach. Porque en este caso en particular yo tengo una concepción del ser humano como fundamentalmente un representante de la divinidad sobre la tierra. No es un accidente del universo, hay un propósito, una teleología para el ser humano, que es finalmente ayudar a la conceptualización cada vez más consciente de este universo sobre sí mismo, y por lo tanto este cliente en particular para mí no me sirve. Con esto no estoy diciendo que esta sea la concepción que ustedes tengan que abrazar, pero ustedes tengan una suya particular desde la cual les permita hacer el tipo particular de coaching que quieren hacer. Dentro de la mía particular, el nivel mayor de congruencia para que el ser humano alcance su máximo potencial como persona implica estos 9 campos que he mencionado. Y por lo tanto, la metodología que yo sigo es congruente con esta concepción del ser humano y su lugar en el cosmos. Dice, por otro lado, Damián Goldberg, que fue presidente global de la ICF en el 2013 y 2014, también amigo personal, que para poder escribir un libro de profundización teórica y filosófica sobre el coaching es necesario tener claras esta antropología y esta cosmología. Es decir, un concepto del ser humano y un concepto sobre su inserción en el orden natural de las cosas es un requisito sine qua non, se puede hacer coaching. Dice que yo pretendo hacer justamente eso y la propuesta metodológica, el método ARC, del cual voy a hablar en unos instantes, parte de una concepción del ser humano integral, donde estos 9 campos adquieren un todo congruente para alcanzar el máximo potencial. Lo mismo propone para la empresa. Los campos en este caso son la misión, la visión, la historia, la estructura organizacional, sus procesos e indicadores, el clima laboral, la cultura organizacional y los estilos de liderazgo. Es decir, lo que una persona son los campos que ya mencioné. Para la empresa, la organización también tiene estos campos particulares que son equivalentes. En ese sentido, podríamos hablar de la organización como un ente vivo
que está constantemente rediseñándose a sí mismo y que por lo tanto también requiere tener un determinado nivel de congruencia para que las personas que trabajan en esa organización logren los indicadores al mismo tiempo que logran un creciente beneficio personal en todos aspectos. Omar Osés, Master Coach de Tai Chi Consulting, del cual es el director, dice que se enfrenta en este libro a una lectura de un libro profundo. No es un libro de una lectura rápida, ya lo mencionábamos. Es decir, no es un libro de tips para eficientar la práctica, porque yo creo que no hay un libro de tips para poder hacer esto, si no hay una revisión filosófica anterior. Si algunas personas que han leído el libro me han hecho los comentarios que se han visto forzadas, se han visto obligadas por ellas mismas a revisar su práctica del coaching de manera profunda. Si lo que venían haciendo ya no les había funcionado a ellos como personas y se ven en esta crisis positiva para poder replantear su práctica. Las intenciones del libro no eran esas, pero también celebro que esto pueda pasar, porque si posteriormente a esta crisis una persona redefine su quehacer como persona y su quehacer en relación con el otro, bienvenido. Dice Omar Osés que cada punto invita a profundizar en la experiencia del lector en el sentido de cada frase. Es que es un libro de consulta para los coaches profesionales y que su aportación a base de los eneatipos traen una interpretación poderosa y simple para observar dinámicas de juicio de fondo incrustadas en emociones disparadoras y a su vez la salida con emociones sanadoras. Dice que es un trabajo riguroso de reflexiones y articulaciones profundas, profundo de años de experiencia. Este libro se escribe solo. Yo nunca pretendí escribir un libro sobre coaching. Yo tengo un par de libros anteriores, uno sobre la casa, el cuerpo y los elementos, una historia natural sobre el hábitat del ser humano, y tengo otro libro sobre hermenéutica cinematográfica, un análisis sobre cine y lo que diferentes películas tienen en común con las mitologías ancestrales. Eh, Mi propuesta no fue un libro sobre coaching en ningún momento. Esto se fue dando a través de ir recolectando notas sobre casos de coaching, sobre, digamos, nuestras experiencias en los seminarios de desarrollo de habilidades interpersonales, sobre nuestra certificación de coaching, es un programa que tenemos, ya vamos en la 10ª generación, y estas notas fueron ordenándose solas. Generalmente me levantaba yo por ahí de las 5 o 6 de la mañana con algunas inquietudes producto de mis duermevelas y esto fue armándose paulatinamente hasta tener el texto que muchos de ustedes ya tienen en sus manos. Eh, Ciertamente no es un libro que pretenda ser un bestseller, por supuesto, no lo van a encontrar dentro de los estantes de autoayuda en las tiendas comerciales. Su objetivo es que ustedes profundicen más en su práctica y puedan redefinirla como tal. Y al mismo tiempo llevar al coaching a la profesionalización de la disciplina y que pueda constituirse ya en no pocos años, es uno de mis sueños y de mi legado, como una carrera profesional en la mayor parte de las universidades del mundo. Ya la hay en algunas, pero siento yo que todavía falta, está por escribirse los mejores capítulos. Omar Salom, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Coaching y Master Coach en la Asociación Mexicana también de Coaching, y autor del libro ¿Qué y cómo y por qué del coaching ejecutivo?, escribe lo siguiente. Aunque no salgo de la fascinación y la inquietud que me ha generado el revisar el libro de Alberto, quiero comentar que es una fina combinación de erudición, de integración de múltiples enfoques y disciplinas eminentemente prácticas. El texto obliga a cualquier profesional del coaching que quiere llevar su práctica al siguiente nivel. El libro de Alberto es un libro necesario en su lectura y relectura para cualquier persona que quiera entender a profundidad y de manera práctica lo que es el coaching y sus perspectivas. Un libro escrito por un coach no solo con una experiencia probada en organizaciones, sino también con un trabajo personal y finura intelectual como pocos.
Hago estos comentarios no por una falsa modestia, sino yo creo que el coach debe tener un alto nivel cultural. Es decir, el coach debe tener un background sólido en diferentes disciplinas, y no me refiero un background académico solamente, es decir, el coach debe tener vivencias de mundo, debe tener viajes, debe tener trato con personas, debe haber leído sobre diferentes disciplinas, sobre arte, sobre ciencia, sobre filosofía, sobre psicología, sobre el mundo, debe estar suscrito a diferentes periódicos en línea, debe estar con el pulso palpable dentro de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, porque el coachee, el cliente que tenemos enfrente, es un organismo muy complejo. Es decir, está inserto en diferentes sistemas, en un sistema familiar, en un sistema social, en un sistema cultural, en un sistema global, en un sistema económico determinado. Y las preguntas que el coach haga le va a permitir al coach y al mismo coachee ubicar la complejidad que él tiene dentro del sistema en el que está inserto o los sistemas en donde están insertos. Un coach con poco background cultural hace coaching muy pobre culturalmente hablando. Entonces, en ese sentido, yo los invito también a que ustedes amplíen su preparación, no solamente como coaches en programas de coaching, sino que se metan a otros programas, que estudien en línea, que investiguen, que deriven conocimiento de su propia práctica, que participen en mesas redondas, que escriban artículos para publicación en revistas de coaching o de otra naturaleza, y ustedes mismos vayan incrementando su bagaje cultural. Él dice, cierra con esto, que es un libro para leer y releer, lectura obligada. En este caso, gracias, Omar. Finalmente, las palabras de Francisco Vilalta, CEO en Francisco Vilalta Coach Consulting, y él dice lo siguiente: leer es como escuchar. Nuestra experiencia en la escucha y la lectura apelan al sujeto que lee y al sujeto que somos. En mi caso, dice Francisco, leer a Alberto ha sido un pasaporte para un viaje interior, al encuentro de mi manera de entenderme, de nuevos marcos de referencia, un viaje de asombro a propósito del observador que estoy siendo. Y Alberto me lleva a este destino de manera sutil, a ritmo de jazz. En ocasiones intenso hasta el límite y en otros momentos es cadencioso, de pronto en staccato, y todo sin más pretensión para facilitar nuestro propio viaje personal. Más allá de la erudición que pueda desprenderse del texto, aprecio la generosidad de Alberto de compartir su viaje a sus propios laberintos como posibles mapas de ruta a nuestros propios laberintos. En esta primera parte de la presentación que hago a través de los ojos de otros, como si trajera yo a mis colegas a este punto, que no están conmigo, yo sé que me están acompañando, pero no están físicamente, quería plantearles cuál es la visión que ellos tienen sobre el libro. En la segunda parte de esta presentación, y bueno, quiero hacer antes aquí un breve break. Si hay algunas preguntas, algunas observaciones que tengan ustedes en este caso, que no haya respondido Félix, o le voy a pedir a Félix que pueda leerme algunas y yo con gusto trataré de responderlas antes de proseguir. ¿Puedo abrir los micrófonos? Al final de la novela él dice que toma su caballo y cabalga por la noche oscura. Cuando él va a ver la tumba de ella. Entonces él va, él sale con su caballo y cabalga por la caballo. Ya estoy abierto. Bien, vamos a continuar. Voy a permitirme ir abriendo el libro en diferentes páginas, ¿sí? Por ejemplo, en la página 73 del libro físico, que es la misma que tienen ustedes en su PDF, si es que ya lo tienen por ahí, hablo sobre la diferencia entre Heráclito y Parménides, este par de filósofos presocráticos, ¿sí? Por ejemplo, cuando Heráclito habla, dice que el ser
es un ser en construcción permanente. Sí, hay una frase muy importante de la obra de Heráclito, la mayor parte de ella se ha perdido, tenemos fragmentos muy inconexos, ha habido muchas interpretaciones sobre él, pero voy a quedarme con este fragmento. Dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y lo menciona porque tanto el río como la persona están definidos por su fluir, es decir, por este constante devenir. Es decir, para Heráclito no hay una esencia rescatable de lo que pueda ser el ser humano y por lo tanto no existe algo que podamos llamar una personalidad o algo a lo cual podamos aferrarnos. Para muchas personas esto parecerá eh, improbable y causará a lo mejor alguna angustia, ¿no? Es decir, la pregunta de quién soy, una pregunta por la ontología, Heráclito la resuelve de esta manera. Por el contrario, para Parménides no existe el devenir. El mundo tiene una esencia que en el fondo es inamovible, es decir, que tiene que ver con este ser cósmico universal, del cual cada uno de nosotros es una manifestación múltiple, pero en el fondo, tenemos una esencia que comparte esta esencia divina. Pues, ¿no? Cuando alguien como coach se enfrenta a un coachee, y hablando de su concepción como ser humano, ¿sí? Si no tiene él internamente resuelta esta postura, le va a hacer un pobre servicio al cliente que tiene enfrente. Es decir, porque las preguntas que hace un coach revelan el observador que ese coach es. Siempre pasa esto, pues. Y entonces, si nosotros somos heraclitianos o parmenideanos en este sentido, pues nuestra práctica de coaching va a estar generada por esto. Yo también aprovecho para decir, por ejemplo, que si Heráclito habla del devenir, ¿sí? Y Parménides habla de una esencia fundamental, podemos decir, a riesgo de sobregeneralizar, que Heráclito es fenomenológico en este sentido y Parménides es hermenéutico en este sentido. Claro, estoy haciendo un triple salto mortal aquí, pero en este sentido yo pregunto, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen como seres humanos, siendo Heráclito un extremo, siendo Parménides otro, y cómo logran ustedes compaginar este par de posturas a la hora que se paran frente a un coachee, porque su práctica está permeada y determinada por esto, ¿no? Cuando nosotros abrimos el libro en otra página, la página, digamos, 80, y vemos una ilustración número 13, que habla sobre los niveles de conciencia y de congruencia, es una matriz de 2x2. Y se plantean 4 posibilidades. A un nivel bajo de congruencia en un ser humano, con un nivel bajo de conciencia, caemos en que el coachee, en este caso, está dentro del cuadro de la ignorancia. Es decir, la ignorancia consiste precisamente en esto, tener un bajo nivel de congruencia y un bajo nivel de conciencia sobre esa congruencia. ¿Sí? Tenemos clientes así, que se encuentran en este cuadrante. ¿Cómo descubrimos en dónde está? Elaborando un determinado tipo de preguntas que nos permiten colocarlo en alguno de estos 4 cuadrantes. Un segundo cuadrante es cuando el cliente tiene un bajo nivel de congruencia y un alto nivel de conciencia. Es decir, cuando se da cuenta él mismo de que su congruencia es pobre. Es decir, exhibe un alto nivel de incongruencia, pero está consciente de esto. Cuando tenemos un cliente enfrente así, nuestro tipo de preguntas debe ser otro completamente diferente. Es decir, hay un cliente distinto frente a nosotros. Una tercera posibilidad es cuando hay un bajo nivel de conciencia, pero una congruencia muy alta. Sí, perdón, se me olvidó decir que cuando el cliente tiene un bajo nivel de congruencia y un alto nivel de conciencia, está cayendo en el cuadro de la necedad. ¿Sí? Cuando tiene un bajo nivel de conciencia y un alto nivel de congruencia, es un cliente sensato. ¿Sí? Es decir, su nivel de congruencia es muy alto, pero no se da cuenta de esto, pero opera transparentemente desde la sensatez. El tipo de preguntas, por supuesto, tiene que ser distinto a los anteriores. Y finalmente hay una cuarta posibilidad, cuando el cliente tiene un alto nivel de congruencia y un alto nivel de conciencia. Entonces, en este caso estamos hablando de una sabiduría. Pues. Ustedes van a decir, bueno, pero cuando el cliente exhibe una sabiduría, no requiere de procesos de coaching. Nos hemos encontrado con clientes que se nos plantean así.
Es decir, sí hay un cliente sabio que requiere de un nivel, de un proceso de coaching para poder corroborar su propio nivel de sabiduría y hacerlo consciente. Y es interesante esto porque cuando tenemos clientes así, nuestra propia práctica se ve enriquecida y sucede un fenómeno particular. El coaching suele ser mutuo. El tipo de preguntas que nosotros hacemos son respondidas por un tipo de preguntas que nuestro cliente en este caso nos hace y vamos danzando de una manera muy particular. En la página 148, ustedes encuentran un esquema que es de Chris Argyris y Donald Schoen, posteriormente reelaborado por Rafael Echeverría, y en una tercera reelaboración por mi persona, en donde nos encontramos con que los resultados que una persona obtiene en la vida es resultado de las acciones o son resultado de las acciones que ella emprende. A su vez, las acciones emprendidas por esta persona son resultado de las emociones que siente. Es decir, atrás de cada acción hay una emoción particular. Pero las emociones que esta persona siente son producto de los juicios que esta persona emite sobre la realidad a la que se enfrenta. Es decir, las emociones son generadas por los juicios o las opiniones de una persona y no generadas nunca por la realidad externa. Y a su vez, como causa última, como causa raíz, está el tipo particular de observador o los condicionamientos a los que hemos sido sujetos desde que abrimos los ojos. Es decir, nuestros juicios dependen del tipo particular de observador que somos. Y por lo tanto, un proceso de coaching, por lo menos desde donde nosotros lo hacemos, no está enfocado en una primera instancia que el cliente tome acciones para modificar sus resultados. Es decir, esto es una consecuencia de un proceso de coaching orientado al ser. Es decir, el tipo particular de observador que un cliente es, los juicios que emite, las emociones que siente, constituyen el ser que está siendo en este momento. Y en este sentido estoy uniendo a Parménides con Heráclito. Es decir, hay un ser que en este momento está siendo, pero que en ese momento particular fenomenológico es un ser que en ese instante está fijo planteando la inquietud que está planteando. El coaching que nosotros propugnamos apunta a este ser siendo, para que cuando el cliente que tenemos enfrente logre llegar a buenos términos de congruencia con ese ser en gerundio, sus acciones que va a tomar son consecuencia de haber rediseñado ese ser. Por lo tanto, no creemos mucho en los coachings centrados en el hacer puramente, que no cuestionan mucho el observador particular que el cliente que tienen enfrente es. Por supuesto, esto lo llamamos aprendizaje de cuarto orden, saber quién se es y cómo se es, que después se haría cargo de un aprendizaje de saber qué y cómo pensar, de un aprendizaje de saber qué y cómo sentir, y finalmente de un aprendizaje de saber qué y cómo hacer. Sí. Dentro de este texto está el modelo que nosotros propugnamos, es el modelo ARC o el modelo de la ARC de el coaching. Voy a referirme un tanto a este modelo que está, el germen de él está en un artículo del International Journal of Coaching in Organizations, publicado en el 2013, a invitación de John Lazar. Y básicamente este modelo habla del círculo que yo les comentaba. En el centro de un círculo tenemos en el círculo tenemos tres componentes. En el círculo está el centro, el círculo propiamente dicho, que es lo sólido, y la periferia, que es la circunferencia. Estos tres componentes son esenciales en este método ARC. Por ejemplo, se llama ARC porque la A obedece a la palabra apercibimiento o el darse cuenta. La palabra reconstrucción da cuenta de la letra R de ARC y la palabra conexión da cuenta de la letra C. En otras palabras, el método ARC es apercibimiento, reconstrucción y conexión. Voy a hablar nuevamente de la parábola del hijo pródigo para ilustrar este proceso. Cuando
el hijo pródigo, o el hijo, bueno, que no sé por qué se llama pródigo, pero bueno, uno de los hijos de este padre se va de casa, le pide parte de su herencia y sale de casa a conocer el mundo, ¿sí? Sale del centro, recorre el círculo y se va a la periferia. Es decir, la salida del hijo pródigo habla de salir de unos niveles altos de congruencia en el círculo, de los máximos niveles de congruencia que puede tener una persona estando en su propio centro, que es la única parte del círculo que no se mueve cuando todo el círculo gira. Y decide salir del centro al mundo. Todo ser humano, cuando nace, sale del centro primordial y empieza a descentrarse, a construir un ego y a vivir en el mundo. Esto es un proceso lógico y es un proceso normal, es un proceso necesario, forma parte del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en la periferia? Alrededor de los 20, 30 años, ¿qué pasa con la parábola bíblica en este sentido? El hijo se da cuenta, es decir, percibe que algo no está bien en él. Es decir, sus altos niveles de incongruencia lo hacen sentirse insatisfecho consigo mismo y con cómo él está inserto en el mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, suspende su proceso de vida. Es decir, dentro del apercibimiento está, en primer lugar, la suspensión. En la parábola del hijo pródigo, el hijo se da cuenta que está comiendo con los cerdos y cae en sí. Si sufre un proceso de metanoia, vuelve en sí y se da cuenta que algo no está bien. Es decir, percibe sus niveles de incongruencia. Todavía no sabe qué hacer, pero percibe que algo no está bien. ¿Sí? En ese momento entra la segunda parte, el proceso de reconstrucción, que consta de 3 fases. La fase de redirección, de atracción y de destrucción y creación al mismo tiempo. Es decir, una vez que percibe que algo no está bien, percibe sus niveles de incongruencia, requiere redireccionar su andar. Ya no puede seguir de frente, porque siguiendo de frente, lo único que haría seguir es dando vueltas en esta circunferencia, en este camino. Continuaría dando vueltas en su incongruencia. Y en ese momento es que entra el coach. El coach ayuda al cliente a redireccionar su andar. En este caso, ¿hacia dónde se redirecciona su andar? Hacia su propio centro. Es decir, tiene un giro de 90 grados para no seguir la dirección en donde está y apuntar de vuelta al centro, el camino hacia su congruencia. Y entonces, cuando el cliente redirecciona su quehacer a través del coach, empieza a sentir esta atracción por la congruencia. Es decir, parte de su ser interno empieza a sentir este llamado, ¿sí? Esta vocación, este vocare, este llamar interno. Y entonces, en este caso, destruye su mundo anterior y empieza a generar un mundo distinto. Es decir, para pasar de la incongruencia a la congruencia, se requiere la destrucción del observador que alguien es, paralelo a la construcción de un observador distinto. Esta es la esencia del proceso de coaching. Esta es la esencia del proceso de coaching en el sentido en que nosotros en el centro de coaching lo entendemos. Es decir, hay una destrucción del ser y una construcción de un ser distinto, y en este sentido, Parménides y Heráclito entran en conjunción para abandonar aquello sólido que se pretendía que se era y entender que hay una construcción de alguien distinto. Cuando una persona abraza un concepto parmenideano de que el ser es como es y es inmutable, no existe proceso de coaching que sirva. Pero tampoco hay una fluctuabilidad constante y permanente, porque entonces el ser entra en un pánico en donde percibe que no tiene algo a qué aferrarse o qué asirse y no puede soltar para construir algo distinto. Entonces, esta destrucción-creación forma parte de la reconstrucción, de la R del ARC. Y finalmente, la conexión o el nivel de congruencia máximo que el cliente puede lograr en un momento particular cuando él declara que se siente satisfecho con el ser que está haciendo en un determinado parte de este proceso de coaching. Es decir,
la parte máxima de congruencia que un ser humano puede entender es cuando el hijo pródigo regresa a casa y finalmente se reúne con el padre. Para algunos conceptos espirituales es cuando se recupera el paraíso terrenal, es decir, cuando se llega a un nivel de santidad máximo, pues, ¿no? No pretende eso el coaching, por supuesto, pero el cliente en un momento determinado particular de su proceso decide que tiene un mayor nivel de congruencia que el que tenía anteriormente, porque ya resuelve los dilemas a los que se enfrentaba en ese momento y se siente satisfecho con quien es. Es decir, ya no percibe esta sensación de incomodidad. No quiere decir que haya llegado a su centro. Quiere decir que en este camino de vuelta al centro hay varias etapas, hay varios pisos, hay varios niveles, pues. Hay niveles de congruencia, como se menciona bien en el libro. El coach lo que hace con un cliente particular es ayudarlo constantemente a ir alcanzando niveles crecientes de congruencia. Pero un cliente decide en un momento particular del proceso, decir, en este nivel de congruencia en el que ahora yo me encuentro, que es distinto al que estaba antes, porque he resuelto los dilemas que enfrentaba yo antes y me siento satisfecho ahora, en ese momento termina el proceso de coaching. Quizá posiblemente este cliente lo podamos saber en 6 meses, nuevamente, en 2 años o en 3, cuando este caminar hacia su propio centro, ¿sí?, lo vuelva a llevar a este nivel de insatisfacción o de enfrentar dilemas o quiebres que requieran nuevamente de nuestra ayuda. Esto, por supuesto, se menciona con mucho más detalle en el libro, ¿sí? Hay otra parte del libro de la que quisiera yo hacer mención. ¿Todavía tenemos tiempo? Tenemos tiempo, ok. ¿Qué es el sentido o el modelo de los 5 pilares en la página 158? Cuando hablamos en este caso de los 5 pilares, en esta ilustración 23, estoy hablando de los 5 pilares organizacionales. En este caso voy a referirme a la organización para poder también hacer mención en esta charla a esa parte del libro. En las organizaciones tenemos 5 pilares que hemos descubierto que son comunes a todo proceso de cambio cuando nos mandan llamar para hacer coaching organizacional. Y es un hambre del que tienen las organizaciones o un deseo de alcanzar. Está el pilar de la solidaridad, el pilar del liderazgo, el pilar del emprendedurismo, el pilar de la calidad y el pilar de la trascendencia. En mayor o menor medida, son aspectos llamados blandos en las organizaciones. Si cuando una organización nos manda a llamar es porque los indicadores empiezan a no cumplirse, y a no cumplirse no porque no tengan los procesos productivos sólidos y robustos, los tienen, pero el grupo directivo se da cuenta que ya no pueden presionar estos procesos más allá porque están cumpliendo al pie de la letra lo que en el corporativo les mandan decir que hagan. Entonces se dan cuenta que les están faltando algo de estos aspectos suaves. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de que su contrario es el egoísmo. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que su contrario es la esclavitud. Cuando hablamos de emprendedurismo, su contrario es la apatía. Cuando hablamos de calidad, su contrario es la mediocridad. Y cuando hablamos de trascendencia, su contrario es el vacío. Si cuando una empresa nos manda a llamar, es porque tiene altos egos, una sensación de no tomar decisiones oportunas por esclavitud, es decir, por estar obedeciendo, una apatía, una sensación de mediocridad y de vacío existencial. Cuando hablamos de solidaridad, la pregunta es, ¿está nuestra gente alineada y comprometida con unos valores organizacionales? Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una pregunta que es, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Y quién está al mando? Cuando hablamos de emprendedurismo, la pregunta es, ¿nuestro sistema crea un efecto multiplicador? Cuando hablamos de calidad, la pregunta es, ¿estamos escuchando al usuario realmente, ya sea interno o externo? Y cuando hablamos de trascendencia, finalmente la pregunta es, ¿estamos generando significado con lo que hacemos? Sí, cuando nosotros hacemos estas preguntas base a nuestros clientes organizacionales, nos encontramos con respuestas muy vagas a estas preguntas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a las organizaciones y a nuestros gerentes a operacionalizar, a fundamentar con afirmaciones, con hechos, los juicios que tengan
sobre las respuestas que se dan a estas preguntas. Y cuando empezamos a trabajar con estos pilares en las sesiones grupales, ¿sí? Vamos alineando al equipo, no tanto con respecto al cumplimiento de los indicadores, sino los vamos alineando con respecto al ser de la organización. Es decir, a estos 9 campos que les comentaba yo antes. Y entonces estos 5 pilares se convierten en un aspecto metodológico para poder alcanzar una mayor congruencia entre el clima laboral, el clima organizacional, los estilos de liderazgo, la historia de la organización, es decir, su misión, su visión, su planteamiento estratégico, su organigrama, ¿sí? Sus procesos de desempeño y la definición de los indicadores. Entonces las organizaciones hacen cambios en esos 9 campos a través de esta metodología de los 5 pilares y ayudamos también a la organización, en este caso, de estar en la periferia, ¿sí? A pasar a su propio centro. Ayer platicábamos con un director alemán de una empresa con la cual tenemos ya 4 años trabajando y va a presentar en Alemania, en una reunión de managers, cómo lograron revertir de ser la planta número 1 a nivel mundial en cuanto a lo que no se debe hacer. Es decir, estando en números rojos en todos sentidos, hoy día son la planta benchmark a nivel mundial. Entonces, él me decía, ¿cómo planteo esto ante un grupo de gerentes ingenieros si todo lo que hicimos fue con base en el aspecto suave de los seres humanos? Entonces, estuvimos hablando y le planteaba yo esta idea de los 5 pilares y va a basar su presentación en estos 5 pilares, una presentación de 15 minutos. Y le pareció una manera muy congruente y muy saludable de reflejar lo que han hecho en estos últimos 4 años en esta presentación que van a tener. Yo no quisiera aburrirlos más en este sentido. He tomado algunas partes del libro que considero relevantes. Si ustedes toman cada uno de los bullets numerados en los que está el libro, por ejemplo, hay uno que quiero leer abierto al azar, que es el párrafo 589, que dice: interesante resulta que Horus, el hijo de Osiris e Isis, pierda un ojo al enfrentar a Set. Horus pierde su ojo izquierdo, la luna, cuando se enfrenta a Set para vengar la muerte de su padre, Osiris. Tot, el dios de la sabiduría, encontró los 6 pedazos del ojo, los reunió creando la luna llena y se los devolvió a Horus. Horus, a su vez, se lo da a su padre Osiris para que vuelva a la vida. Es decir, estamos siendo testigos de un cambio de observador en la reintegración de Osiris, que sufrió una desintegración por parte de su hermano Set. Entonces, en este caso, la mitología egipcia habla de esta desintegración de un dios, que es como si el ser humano sale de su centro y se va al mundo, este nivel de incongruencia entre sus 9 campos, que son como las 6 partes del ojo, ¿sí? Y el coach lo que hace entonces es ayudar a que esto se reintegre, se redefina a niveles crecientes de congruencia. En este caso, entonces, el coach pasaría a ser un Horus que ayudaría a la remembranza, ¿sí? Que es producto de la desmembración, una remembranza, una recordación. Interesante que la palabra recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Todo proceso de coaching ayuda al cliente a recordar quién es él, a fin de cuentas, en última instancia, es parte de un centro perdido que es necesario recuperar. Yo quiero dejar hasta aquí, no sin antes anunciarles que el día 13 de febrero tendremos por este mismo espacio, de las 10 de la mañana a las 14 horas, un taller sobre las distinciones y conceptos de este libro, en donde ustedes participarán de manera muy activa y lo haremos de una manera mucho más activa. Es decir, yo hablaré menos, ustedes harán mucho más preguntas, plantearemos algunos ejercicios, algunas preguntas que hacer para cada uno de los 9 campos de los que hemos hablado. Esto será de las 10 a las 14, el 13 de febrero. Y tendremos un seminario de desarrollo de habilidades interpersonales
en 4 módulos. Módulo 1, 23 y 24 de febrero. Módulo 2, 2 y 3 de marzo. Módulo 3, 9 y 10 de marzo. Y módulo 4, 16 y 17 de marzo. Les voy a dar una dirección donde pueden tener informes. Es informes@cencoem.org. Félix lo está escribiendo ahí en el chat para que ustedes puedan hacer el favor de acompañarnos en este proceso basado en el libro. Ahora sí, abrimos un espacio, Félix, de preguntas o de comentarios. Si quieren ver algunas. Tenemos algunas personas que están aportando. Dame un segundo. Nos piden la grabación. Vamos a tener la grabación subida en la página de Facebook de Alberto Beuchot y de Certificación Coaching. Les haremos llegar las ligas. Noris Hernández, ¿usted no aburre, doctor? Wilson Jaimes, no, yo por lo menos no estoy aburrido. Oscar Mais, interesadísimo. Noris Hernández nos dice, yo encontré oro en el punto 346. Okay. Wilson, ¿cómo puedo suscribir a este taller el 13 de febrero? Por favor, escríbenos, Wilson, a la dirección de informes@cencoem.org para hacerte llegar toda la información. Será feriado ese día en mi país, dice Noris Hernández. Nela Bonato, estoy maravillada. Gracias a todos ustedes. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario abierto para poder, voy a poner los micrófonos disponibles para todos y poderles escuchar. Estamos listos y podemos escuchar. Chavo Narváez, gratos recuerdos de la primera generación con ese gran equipo de trabajo. Felicidades, Alberto. Gracias. Micrófonos abiertos para ustedes. O vía chat, como gusten. Voy a hacer referencia mientras tanto Dame un segundo. Listo. Referencia al bullet que mencionaban, al apartado 346, dice, nuestro sentido en la vida es el producto de la historia que nos contamos, de la manera en que interpretamos y damos significado a quiénes somos y lo que hacemos. Una tarea importante del coach es ayudar al coachee a adquirir una interpretación nueva y más poderosa para poder contarse otra historia y así construir un nuevo atractor para su vida y otorgarle una nueva intención a sus acciones. La intención es entonces otra palabra para la visión, que no se trata de sentimientos altisonantes o frases inspiradoras, sino herramientas prácticas. No siempre se trata de un proceso complicado. Miguel Ángel, el gran escultor, solía decir que no esculpía, solo quitaba de la pieza de mármol la cantidad necesaria de material para que la figura que estaba dentro pudiera surgir. La pieza de mármol ya contenía la figura en forma potencial. El coach se convierte en escultor. Dame un segundo. Hay unos comentarios. Tenemos comentarios. Nela Bonato, estoy maravillada. Luz Dari, hermoso, como siempre escucharlo. Pidieron el correo, ya lo tienen listo. Liliana Cerón, mil gracias por tanto. Sergio Castro, muchas gracias, Alberto y Félix. Como siempre, un placer y permitirme profundizar en este gran tema. Gracias. Bien, pues esto es lo que les ofrecemos con este libro, con el taller que ya anunciamos y el seminario próximamente. Ha sido un placer, un privilegio nuevamente. Les pedimos comentarios sobre el libro. A ese correo me los harán llegar con mucho gusto. Cuando alguien escribe un libro se convierte en alguien público y los comentarios que ustedes puedan hacer, tanto a favor o en contra de lo que ahí se escribe, yo los tomaré con toda la madurez y servirán para el nuevo libro que está en gestión. Muy agradecido, gracias por su tiempo y por la conexión. Que tengan buena tarde y buen día, según el horario en donde estén. Muchas gracias a todos.